¿Estamos solos en el universo? Esa es la pregunta a la que intenta responder la Dra. Kell, el personaje al que controlamos en Voices of the Void. En este juego, somos una astrónoma cuyo trabajo consiste en captar y analizar señales de radio provenientes del espacio exterior. Para ello, debemos utilizar las instalaciones de un observatorio ubicado en el bosque de Dunkenthaler, en Suiza. Nada más llegar, nos damos cuenta de que nuestra labor va a ser difícil por dos motivos. Primero, porque este bosque, que alberga todos los elementos cruciales del observatorio, como las antenas y los transformadores de corriente, es enorme. Y esto no sería un problema si no fuera porque estamos solos. Sí, has oído bien. La Dra. Kell es la única empleada de este gigantesco lugar. Y esto nos lleva al segundo motivo, que es el estado deplorable en el que se encuentran dichas instalaciones. La suciedad inunda cada metro cuadrado del observatorio y los aparatos y las máquinas funcionan de milagro. Si queremos que esto cambie, nos tocará ponernos manos a la obra, porque nosotros, además de trabajar detectando y procesando las señales de radio, somos los encargados de la limpieza y el mantenimiento. Cada día tenemos que enviar a nuestros compañeros, que tienen la suerte de vivir lejos de aquí, 2 cintas de datos, un disco duro con información sobre 3 antenas y 3 señales almacenadas en discos. Las cintas de datos se ponen en marcha aquí y se meten en esta caja cuando están listas. La información sobre las antenas se recoge en el terminal de cada una de ellas, por lo que tenemos que desplazarnos a su ubicación, ya sea a pie o en quad. Y respecto a la parte clave del trabajo, os haré un resumen rápido para que lo entendáis. Triangulamos y capturamos las señales aquí, calibramos las polaridades para descargarlas aquí, procesamos las grabaciones aquí y las reproducimos aquí. Al principio puede ser un poco complicado usar estas máquinas, pero su funcionamiento es más fácil de lo que parece. Las señales que recibimos son muy variopintas. Algunas son emitidas por planetas y contienen solamente ruido, pero otras son un poco más inquietantes. En el texto que estáis viendo pone: ayudadnos, está en todas partes, todo el mundo está muerto. Esto es lo que yo llamo un día más en la oficina. Voices of the Void tiene ciclo día y noche y mide el paso del tiempo. Para hacer este vídeo lo he jugado durante más de 25 horas, lo que se traduce aproximadamente en 32 días dentro del juego. A continuación veréis, en orden cronológico, cómo fue mi experiencia desde que llegué al observatorio hasta que decidí abandonarlo. Os adelanto que no fue muy agradable y que ha pasado factura a mi cabeza. Espero, de corazón, que os guste. Los primeros días de trabajo fueron más o menos bien. No me ocurrió nada extraño y pude realizar mi trabajo sin dificultades. Pero, de pronto, hubo un apagón en la base. Para reactivar la corriente, tenía que bajar al sótano y manipular la caja de fusibles. El problema fue que se me habían acabado las baterías para la linterna y tuve que hacerlo en completa oscuridad. Cuando al fin lo conseguí, me di cuenta de que era posible que alguien o algo hubiera bajado las palancas a propósito. El trabajo y la paranoia hicieron mella en mi estado mental, lo que me provocó pesadillas un poco extrañas. Sin embargo,
Esto no fue nada en comparación a los movimientos que oí en los conductos de ventilación. Esta sensación de inseguridad me quitó las ganas de dormir en la base, así que empecé a descansar mucho menos que antes. Pronto me di cuenta de que esto no era muy buena idea. Descubrí que si el observatorio sirve para algo, es para sorprenderte, porque alguien me llamó al teléfono fijo de una de las máquinas. Por desgracia, no pude responder, más que nada porque este teléfono no funciona. Pasados unos días, empecé a aburrirme. Imaginaba que mi estancia aquí iba a ser un poco más movidita. Más allá de los ruidos en la ventilación, no había visto pruebas de que hubiera algo haciéndome compañía en el observatorio o en el bosque. Entonces, mientras me acercaba por la noche a una de las antenas para repararla, oí algo moviéndose en la oscuridad. Al principio, pensé que se trataba de un ciervo u otro animal parecido, pero no podía imaginarme lo equivocado que estaba. Poco después, reproduje una de las señales que había capturado y me llevé una sorpresa. Qué lástima no haber tenido un traductor a mano. Pero no todas mis interacciones con entidades extrañas fueron tan amistosas. Unos ruidos de explosiones fuera de la base me pusieron en alerta. Las seguí todo lo rápido que pude y creo que encontré la fuente de todo este caos, pero cuando me dispuse a acercarme, tuve un pequeño accidente. Llegados a este punto, había tenido contacto con presencias sobrenaturales, pero ninguna de ellas parecía demasiado alienígena. Quería ver platillos volantes, no monstruos horrendos. Y mi llamada fue escuchada, porque empecé a recibir correos electrónicos inexplicables en el ordenador. Supuse que escondían algún tipo de mensaje oculto, pero no supe descifrarlo. No obstante, cuando miré por la ventana de la base, vi esto. Continué analizando señales sin mucha suerte, pero ojalá las cosas no hubieran cambiado, porque una de ellas incluía una imagen inquietante. Concretamente, una imagen del interior de mi área de trabajo. ¿La habría hecho algún fan acosador de la Hora del Lobo? En la base, además de las máquinas relacionadas con las señales de radio, hay una en la que no me fijé hasta pasadas unas horas de juego. Un radar que muestra la ubicación y el movimiento de todas las cosas de cierto tamaño que entran en su radio de acción. Curiosamente, unos minutos después de entender su funcionamiento, ocurrió esto. Cada punto rojo representa algo desconocido, y creo que será mejor que siga siendo así. Sobre todo si esas cosas explotan. Mi pasatiempo favorito en la base era mirar por la ventana.
Así me entretenía mientras las señales se descargaban y procesaban. Esto me permitía darme cuenta de cosas como esta. Un maniquí apareció en la puerta del edificio y tuve la ligera impresión de que le pasaba algo extraño, pero no le di importancia. Supongo que tendría que haberlo hecho. Por suerte, la vida me ha enseñado que hay pocas cosas que no se puedan resolver con un martillo. ¿Recordáis el apagón que os he comentado hace unos minutos? Pues volvió a ocurrir algo parecido, solo que esta vez la gravedad dejó de funcionar. Y aquí tenéis al culpable del desorden de la base, sea lo que sea. ¡Soy Francesco Fiam! Al parecer, a los seres que se habían interesado por mí les gustaba apagarme las luces. Al menos, estos dejaron un par de tubitos luminosos para facilitarme un poco la vida. Personalmente, me gustan bastante las aves, así que cuando salí de la base y oí una especie de ulular proveniente del bosque, no pude evitar obedecer a mi instinto y salir corriendo en su búsqueda. Quizá, por fin, vería algún animal bonito. A ver, estaba claro que no iba a ser un búho, pero tampoco me esperaba algo tan agresivo. En unas instalaciones tan viejas y maltrechas como las del observatorio, es normal que fallen cosas. Por eso, cuando la puerta de la base se atascó, le eché la culpa a un fallo electrónico. De todas formas, no la necesitaba para salir, porque la puerta del garaje estaba abierta. Sé que os habéis ilusionado, pero son alienígenas de cartón. La pregunta es, ¿quién los ha puesto ahí y para qué? ¿Para asustarme? Pues no lo consiguieron. La verdad es que con esta sí me asusté y bastante. Al César lo que es del César. En el observatorio no tenemos compañeros ni animales que nos hagan compañía, pero podemos comprar un Kerfur, un robot con cara de gato que supuestamente nos ayuda a arreglar las antenas cuando se rompen. Yo me compré uno, pero lo desactivé porque es feo y creo que no vale para nada. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando paseando por el bosque me topé con esto? Cuando lo vi, me dio pena porque parecía un Kerfur al que habían abandonado a su suerte, pero luego intentó matarme y se me pasó.
Después de unos cuantos martillazos y de varias fases, como si fuera un jefe del Elden Ring, me di cuenta de que estos robots no son tan simpáticos como parecen. Por si la pelea contra Gaterminator fuera poco incordio, unas noches más tarde me desordenaron la base entera otra vez. ¿Y para qué? Para enviarme esta baliza con una especie de advertencia. Según estos dibujos, si vemos una luz en el bosque, debemos evitarla. Ahora, los alienígenas podrían castigarme con un "te lo dije", pero como no se me acercan ni con un palo, pues nada. Siguiendo la norma de lanzar cosas desde el espacio, más tarde recibí una caja vacía con una jeringuilla encima y un papel en el que ponía: úsala para mejorar tu cuerpo, mejor futuro, te lo prometo, úsala. Por supuesto, la usé y empecé a sangrar un poco, pero no noté ningún efecto ni positivo ni negativo. Días más tarde, el mundo se tiñó de un tono rojizo durante unas horas. Si hubo una razón, no la conozco. De esto me he dado cuenta mientras preparaba el vídeo, pero en algún momento alguien hizo un graffiti de un gato en la puerta de la base. Gracias, supongo. Como echaba de menos las señales turbias, en mis últimos días en el observatorio recibí una ración quíntuple y encima interconectadas. La primera mostraba la base en tiempo real desde una altura considerable. De momento, nada preocupante. La segunda, una imagen también en tiempo real de la ventana de mi zona de trabajo. Aquí empecé a preocuparme. La tercera, un plano en movimiento de mi zona de trabajo, pero esta vez desde un conducto de ventilación. Aquí tenía ya el martillo preparado. La cuarta, para mi sorpresa, parecía emitida desde el interior de una taquilla. Aquí me relajé, pero luego me di cuenta de que justo detrás de mí había una taquilla. Cuando la abrí, el juego se cerró, pero dudo que fuera un error. Y la quinta y última emitía desde encima de una de las máquinas. Cuando me di la vuelta, la señal se cortó. Será tímido el alienígena, yo qué sé. Y en mis últimos días en el observatorio pasó lo más sorprendente de toda mi partida. En el visor de las señales apareció esta curiosa pirámide. Por su singular aspecto, intuí que iba a ser importante en algún momento. Unos días después de recibir la señal, salí de la base y oí algo parecido a unos golpes o pasos muy fuertes en la distancia. Obviamente, fui en busca de su origen, y lo que encontré me dejó de piedra. A pesar de su tamaño y de sus intimidantes características, este ser, máquina o lo que sea, no me hizo daño cuando me acerqué a él. De hecho, se dedicó a cazar todas las luces amarillas que había en el bosque. Y tras completar su tarea, se marchó.
Sí, un monstruo pirámide gigante es bastante impresionante, pero en mis casi 30 horas de partida no vi ningún platillo volante de toda la vida. Vale, olvídalo. Este ha sido el resumen más corto que he podido hacer de mi experiencia en el modo historia de Voices of the Void. Ahora que ya tenéis una visión bastante completa de lo que es realmente el juego, voy a daros mi opinión, y os adelanto que tengo sentimientos encontrados. Sin duda, el punto fuerte de Voices of the Void es la paciencia. El juego tiene un modo historia, pero no es uno al uso, con una estructura lineal que termina en algún momento y que ya no puedes seguir jugando. El modo historia de Voices of the Void consiste en ciertos eventos que ocurren siempre en días concretos, y a estos eventos hay que sumarles los eventos aleatorios que pueden o pueden no ocurrir. Al principio de la partida, cuando llegamos al observatorio, todo es bastante normal. No pasa casi nada raro, quitando alguna tontería aquí y allá. En este punto, el juego va de captar señales y arreglar las cosas que se rompen de vez en cuando. No bromeo cuando digo que se siente como un trabajo de verdad, porque se hace extremadamente repetitivo. Con el tiempo, sin embargo, empiezan a pasar cosas raras como las que he explicado antes. Pero pensad que eso que os he mostrado no es ni un 1% del tiempo que he pasado jugando. Es decir, que para ver los elementos interesantes de Voices of the Void hay que dedicarle decenas de horas, y para ver todos los posibles eventos seguramente más de 100. La esencia de simulador de Voices of the Void es algo único, y aunque puede aburrir y echar para atrás a algunas personas, como a mí, permite cultivar un tipo de terror que no he visto nunca en un videojuego. Y no hablo solamente de la cosmofobia o el miedo al espacio exterior, sino también de la paranoia. Como pasamos tanto tiempo jugando sin que ocurra nada extraño, nos acostumbramos poco a poco a la normalidad. No obstante, una parte de nosotros siempre está esperando un platillo volante o una criatura horrible. La abundancia de la nada en el juego hace que cualquier cosa, ya sea una luz en el cielo o un ruido en el bosque, nos asuste más de lo normal. Y cuando algo grave ocurre por fin, nos provoca emociones muy intensas. Miedo, asombro, curiosidad o una mezcla de las tres. Y a diferencia de otros juegos, no podemos prever estos momentos porque pueden pasar horas entre ellos. A esto hay que sumarle otro aspecto importante, que es el realismo. Voices of the Void está en la versión alfa 0.9.0 ahora mismo y tiene más atención al detalle que muchísimos títulos AAA. Hay que comer y dormir, echar gasolina, cargar la batería y cuidar los neumáticos del quad. Una caída tonta por una ladera puede matarte. Casi todo tiene físicas y muchas otras cosas que dan para otro vídeo. Gracias al realismo, nos tomamos el juego más en serio, lo que hace que una interacción que en circunstancias normales nos daría igual, nos provoque un escalofrío. Y no puedo irme sin hablar de lo que pone en el título de este vídeo, el horror del espacio. Desde pequeño me ha encantado todo lo relacionado con la astronomía y, por supuesto, la vida extraterrestre. El espacio exterior me fascina y me aterra a partes iguales, y creo que eso mismo le pasa al creador de Voices of the Void. La cosmofobia del juego es tratada con sutileza, sin abusar de clichés fáciles, y va acompañada de una belleza que la hace incluso más potente. Encontrarse con seres o creaciones alienígenas en este juego no es solo aterrador, también es hermoso. Pero creo que esto solo podrán apreciarlo quienes, como yo, llevan años observando el cielo nocturno en busca de luces en movimiento. Voices of the Void es una experiencia única y no es para todo el mundo. Debo confesar que he acabado muy cansado del juego y que no he visto todos los eventos del modo historia que ofrece actualmente.
En mi opinión, faltan cosas que amenicen la espera entre un momento interesante y el siguiente, pero el creador aún tiene tiempo para mejorar esto antes de lanzar oficialmente el juego. Y aunque no suelo hacerlo, quiero terminar el vídeo citando al legendario Carl Sagan. El universo es un lugar bastante grande. Si solo estamos nosotros, me parece un desperdicio de espacio terrible. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, a mi canal secundario de YouTube, a mi Twitter, mi Instagram, al servidor de Discord y, lo más importante, a mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.